Cuando pensamos en colonialismo, pensamos muchas veces en España, en Inglaterra, en Francia, también en Portugal. Pero nunca pensamos en Alemania, tampoco en Italia, pero Italia quizás merece otro video, porque fue distinto, fue un caso especial también. Pero Alemania tuvo colonias y sin embargo nunca pensamos en las colonias alemanas. Hoy vamos a hablar un poco de por qué eso. En África, en el Pacífico, incluso en China. Entonces la pregunta es, no tanto por qué no tuvo, por eso el título del video capaz es un poco confuso, pero apunta hacia eso, sino por qué las tuvo tan tarde y por qué las perdió tan rápido en realidad. Cuando España conquistaba América en el siglo XVI y cuando Inglaterra construía el imperio en esos siglos, Alemania no era un país. Como sabemos, era el Sacro Imperio que venía desde el siglo X y va a dejar de existir en 1806. Era un mosaico prácticamente de principados, de ducados, de reinos, que estaban adentro del Sacro Imperio. Por supuesto que tampoco había una marina poderosa y por supuesto que se desprende de esto que no puede haber una política colonial, ¿no? Entonces cuando el mundo empieza a repartirse, Alemania todavía estaba organizándose desde adentro. Recordemos que Alemania como tal, si podemos hablar de un país, digamos, en lo que hoy conocemos como Alemania, aunque en realidad el territorio alemán de hoy no es el que era a fines del siglo XIX, es recién en 1871, cuando Alemania vence a Francia en la guerra franco-prusiana de 1871, se va a unificar con el liderazgo prusiano. Y ahí podemos empezar a hablar de un imperio alemán, que en la historiografía alemana se va a llamar el Zweites Reich, el segundo imperio. El tercer imperio, como ya sabemos, surge después de la República de Weimar, por eso va a hablar del tercer imperio, del Drittes Reich. El primero, justamente, es el Sacro Imperio, ¿no? Entonces, de ahí nace eso, del primer Reich, del segundo Reich, del tercer Reich. Pero Bismarck, que como decimos, estuvo al mando de Alemania como canciller, a partir de 1871, no era fan del colonialismo. Él creía que las colonias eran caras, que las colonias eran difíciles de defender y que Alemania en ese momento, y creo que era relativamente certera su visión en el momento, porque ya era otro momento histórico, él creía que Alemania tenía que concentrarse en Europa. La prioridad para él era el equilibrio continental, no aventuras ultramarinas que ya, como digo, eran anacrónicas, o sea, era propio de otra época. Pensemos que justamente, o sea, en 1871 España solo le quedaba, si no recuerdo mal, Cuba como colonia. Digo así, relativamente de importancia, porque obviamente las Canarias quedaron, pero bueno, se entiende, ¿no? Sin embargo, va a haber presión interna y la opinión pública quería algún tipo de prestigio. Entonces, en el año 1885, Bismarck va a organizar lo que se dio a conocer como la Conferencia de Berlín, que fue el primer momento en el que las potencias europeas se reparten África con los dibujos que conocemos hoy. Hay algunos cambios, por supuesto, pero esos dibujos tan cuadrados y tan rectilíneos que vemos hoy de África son de la Conferencia de Berlín, que violan, por supuesto, cualquier tipo de diferencia de tribus, de culturas, de idiomas, eso no importó en absoluto, digamos. Alemania va a organizar la conferencia, por supuesto que va a participar en ese reparto, y en esos años, entre 1884 y 1885, que es la Conferencia de Berlín, y 1890, va a obtener África sudoccidental alemana, que es lo que hoy es Namibia, la África oriental alemana, que es lo que hoy es Tanzania, Ruanda y Burundi, Camerún y Togo. Y también vas a conseguir algunas islas en el Pacífico, como la Nueva Guinea alemana, Samoa, y una concesión en China, Tsingtao, que la vemos referenciada en el gran Borges, en el cuento El jardín de los senderos que bifurcan, que habla de la Hochschule de Wien, si no me acuerdo mal, no de Viena. Habla de una Hochschule porque obviamente había instituciones germanoparlantes en Tsingtao en esa época, ¿no? Bueno, y sin embargo, era un imperio menor
comparado al británico o al francés, pero existía. Tengamos en cuenta fines del siglo XIX. Sin embargo, va a haber un genocidio al pueblo herero Inama, que era en Namibia entre 1904 y 1908. Esto está bastante invisibilizado, sobre todo porque quedó opacado por el genocidio 30 años después. Pero Alemania esto lo reconoció, envenenaron a mucha gente, expulsaron a gente al desierto de esos pueblos, y más o menos murió el 80% de esta población. Y hay algunos historiadores que consideran que este fue el primer genocidio del siglo XX. Después de esta conquista colonial, más en la década del 90, Bismarck va a caer y el nuevo emperador, que es Guillermo II, va a tener otra visión. O sea, Guillermo II va a querer una Alemania global, sí, una flota poderosa, un imperio respetado, es decir, se va a enfocar más en eso como un objetivo de Estado, si queremos. Va a empezar a tratar de competir con Inglaterra y va a buscar más influencia colonial. Pero llegó tarde. Y la realidad es que el reparto ya estaba hecho y encima Alemania mismo lo había hecho 10 años antes. Pero esta competencia va a empezar a generar tensiones crecientes, más importantes, que van a definir con Gran Bretaña, obviamente, que van a definir ya el mundo, esa Europa que se empieza a armar de la Belle Époque, que de a poco culmina en la Primera Guerra Mundial. Las colonias alemanas van a quedar aisladas, no van a sufrir la Primera Guerra, pero Alemania no va a tener la más mínima capacidad naval para defenderlas, van a caer rápidamente. Japón toma las posesiones en el Pacífico. Recordemos que Japón, a principios del siglo XIX, ya va a tomar Corea. Si no recuerdo mal, Corea la toma en el 1910. Voy a estar poniendo ahí en la pantalla. Pero desde muy temprano va a estar en Corea. Va a tomar las posesiones alemanas. En el caso de las africanas, las va a tomar el Reino Unido y Francia. Por eso hoy... Bueno, está pasando un helicóptero justo, no sé si se escucha. Por eso hoy en África, no sé, en el sur de África, en Namibia, en Tanzania, no se habla tanto alemán, no quedó el alemán. Piensen que una presencia militar, por muy fuerte que sea y por muy, vamos a decir, hegemónica que haya sido en su momento, si dura 30 años no puede imponer un lenguaje. Duró 35 años el Imperio Alemán ahí. Alemania va a desarrollar para sí la sensación de que llegó tarde al reparto del mundo. Y la idea de que otras potencias habían enriquecido durante muchos siglos, haciendo justamente, abusando de las colonias y del mundo en general, pero digo, enriqueciéndose al fin, mientras que ellos no. Y esto va a ser parte de la frustración que se va a mezclar después del resentimiento con el Tratado de Versalles. O sea, hay que relacionar también todo lo que viene después en la década del 20, ni hablar en la del 30, juntarlo con esto, ¿no? Con esto que viene de antes, tema colonial también, el tema de que Alemania había estado separada, dividida, y eso había hecho que justamente como país no pudiera gozar de lo que estaban gozando los otros imperios de la época. Justamente por eso, en el imperio ya en la década del 30, en el Tercer Reich, va a aparecer la idea de que Alemania tiene el derecho a expandirse, ¿no? Y ahí nace el concepto de la Lebensraum, que ya conocemos, hacia el este, más que nada. Que recordemos que igual Alemania, hacia el este, tenía territorios propios de la Prusia que hoy son Polonia. Es decir, todo lo que va desde lo que hoy en Alemania podemos decir que es Dresden, Sajonia, lo que es la región de Sajonia, hacia el este, hacia Königsberg, que hoy es Kaliningrado, hoy desde la década del 40 es Kaliningrado, eso era Prusia. Ahí se hablaba alemán. Polonia como tal existió históricamente, sí, no estoy diciendo que no exista, pero estoy diciendo que hasta la década del 40, o en realidad hasta Versalles, Polonia como Estado no existía. Había existido antes en la mancomunidad polaco-lituana. Pero estoy diciendo, siglo XIX, siglo XX, no existía Polonia como tal. Entonces, Alemania va a autolegitimarse, va a creer que le corresponde lo que era la actual Polonia, si queremos, y también parte de, si no me recuerdo mal, Lituania, ¿no? Porque esa, lo voy a estar mostrando, pero esa, vamos a decir, esa patita de Prusia se extendía esa patita de Prusia, digamos, esa prolongación se extendía a lo largo del Báltico
y subía bastante, digamos, achicándose, pero subía, ¿no? Y eso cubría Danzig, la ciudad libre de Danzig. Entonces, bueno, no hay mucho más, pero la realidad es que es cierto que Alemania, en el siglo XV, en el siglo XVI, o sea, fin del siglo XV, en el siglo XVI, no tuvo colonias. Alemania era el Sacro Imperio, que tenía sus propias internas, que en criollo era un quilombo el Sacro Imperio, o sea, era un montón de ducados. Voy a estar mostrando fotos de lo que era. Pero bueno, nada, un poco para explicar eso, me pareció interesante el tema, porque no solemos asociar a Alemania con las colonias, pero la realidad es que tuvo y, bueno, no fue muy trascendente. Quizás haga un video después más de los idiomas en las colonias alemanas en África, porque está el afrikaans, pero el afrikaans que es muy parecido al alemán, el afrikaans, y de hecho si uno habla alemán entiende algunas cosas, en realidad se deriva del holandés, y del holandés más del Renacimiento. Digamos, es un holandés un poco antiguo. Pero bueno, ese era el tema del video, un poco explicar las colonias alemanas.